Yo considero que esta audiencia es verdaderamente una audiencia histórica. Lamento que los medios de comunicación nacional no le hayan dado la trascendencia que verdaderamente tiene. ¿Y sabe por qué, doctor? Porque nosotros no denunciamos a un ciudadano común. Nosotros denunciamos al presidente de la República. Y nosotros denunciamos al secretario de la Presidencia de la República. Y no lo denunciamos por un delito cualquiera. Lo denunciamos por un delito cuyas consecuencias irradian su gravitación a un tema histórico, muy sensible. Tan sensible que es recurrente a nivel de la Presidencia de la República su manejo, que es el tema de la violación de los derechos humanos, el tema de los desaparecidos. Nosotros entendemos que el presidente de la República y el secretario de la Presidencia cometieron el delito de retardar la denuncia tempestiva de un delito muy grave, vinculado nada más y nada menos que a crímenes de lesa humanidad, confesados por el militar Gabazo en el ámbito del Tribunal de Honor. Fuimos denunciantes. No sé si en el tiempo no fuimos primeros denunciantes que la propia Fiscalía, cuando la Fiscalía General que decide la investigación de oficio. Pero si no fuimos los primeros, estuvimos allí actuando muy tempestivamente. El fiscal interviniente, el estimado colega Rodrigo Morosoli, realiza la investigación de oficio, pero nosotros en varias oportunidades, sabiendo que éramos también denunciantes de hechos análogos, o mejor dicho, los mismos hechos, en más de una oportunidad, en forma verbal, le pedimos para participar en la investigación, para estar presente. Nosotros queríamos escuchar al doctor Tabaré Vázquez, queríamos escuchar al doctor Toma, para que dieran explicaciones de por qué demoraron el tiempo, que luego el dictamen fiscal reconoce que se demoró, ¿no? Da los días de demora. Lamentablemente no tuvimos una respuesta positiva por el señor fiscal. Pasa el tiempo y se emite el dictamen que tengo aquí sobre el NUM 219-094-301 y en esta resolución administrativa, insisto, se pide la formalización del general Manini por la comisión de retardo u omisión en denunciar delito. Pero expresamente se exculpa y se archiva la investigación con respecto al presidente de la República y al secretario de la Presidencia. Hay argumentos que se vierten por parte del señor fiscal Morosoli, que luego son complementados con declaraciones públicas. Nosotros accedimos al audio en que fue, de alguna manera, interrogado por parte de las periodistas Patricia Madrid y Ruggiero. Y allí notamos una dicotomía argumental entre lo que se sostenía en el dictamen y lo que se decía públicamente. Pero el meollo del tema, doctor, señor juez, es de carácter institucional. Nosotros acá tenemos el espíritu de las leyes de Montesquieu. Y hay una cuestión fundamental que se puede extraer como corolario de la lectura de este clásico. Nadie se investiga a sí mismo. Y ese es el problema fundamental de este caso. Lo voy a decir con todo respeto y consideración. El señor fiscal Rodrigo Morosoli es dependiente, está tutelado administrativamente por el principal denunciado nuestro y también por el doctor Toma, porque es un servicio descentralizado, doctor. Artículo 197 de la Constitución de la República. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directores o directorios generales, podrá hacerle las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados.
¿Quién puede hacer esto? El Poder Ejecutivo integrado por el Presidente de la República, por el denunciado. ¿Se da cuenta de las expectativas que nosotros teníamos de participación en esta denuncia? Era la participación del pueblo. Y no es que seamos petulantes o arrogantes, pero era la participación de un ciudadano integrante del conglomerado social, que después tenía la oportunidad de comunicar a sus congéneres qué había visto en el proceso. No se nos dio esa participación. Y no se nos dio esa participación, y estamos en esta situación institucional, de que es el propio investigado, el jefe del servicio, porque ha habido un código, porque ha habido una ley, porque ha habido una legislación, ha habido una ingeniería jurídica que ha vulnerado la separación de poderes, doctor. Lamentablemente. Es evidente que la estructuración del sistema investigativo penal actual vulnera claramente el artículo 15 de la Constitución. Y por eso es muy importante esta audiencia, doctor. Porque recién en este momento las actuaciones investigativas llegan al Poder Judicial. Llegan a usted, que es Poder Judicial. Y eso es lo importante, que cada juez es Poder Judicial. Claro que pedimos el reexamen. Nosotros queremos saber qué hay dentro de los antecedentes, que además, modestamente, entiendo que deben adjuntarse en este momento a esta causa. Aquí deben estar los antecedentes referidos a la investigación del general Manini y a la investigación referida al doctor Toma y al doctor Vázquez. ¿Por qué? Porque se plantea el reexamen. Y usted, a mi juicio, humildemente, con todo respeto, debe tener a la vista todos los antecedentes para saber si efectivamente esto amerita o no un reexamen. Sin los antecedentes, vuelvo a repetir, con todo respeto, yo no quiero indicarle al magistrado lo que debe hacer, pero sí tengo que expresar mi visión sobre el tema, legítimamente, amparado por el artículo 29 de la Constitución. Es la oportunidad. Sin faltarle el respeto al magistrado, que debe tener los antecedentes, porque podrá disponer o no el reexamen en función del estudio de esos antecedentes, y no solamente de un debate argumental, no solamente lo que diga el doctor Sayo, lo que diga el estimado colega doctor Rodrigo Morosoli, fiscal. No, tenemos que ver, porque aquí se plantea algo muy importante. Aquí se plantea justamente una situación, lo digo con respeto, de desconfianza. Nosotros hablamos, y yo sé que es una audiencia que implica consideraciones por parte de este denunciante que pueden afectar a la Fiscalía. Nosotros no lo hacemos en un tono personal, sino en un tono institucional, que quede muy claro eso. Nosotros creemos que con esta ingeniería jurídica se afecta el rol del fiscal. Que no tenemos fiscales de la nación, tenemos fiscales de gobierno. Y la culpa de tener fiscales del gobierno no es del doctor Rodrigo Morosoli, es de los legisladores, que votaron una ley, la ley 19.334, dándole un formato jurídico absolutamente inconstitucional, el servicio descentralizado. Porque es más, atinadamente, el catedrático de Derecho Constitucional, aquí presente, el doctor Luz, ha sostenido, y a nuestro juicio con toda razón, que la Fiscalía del doctor Morosoli, que la Fiscalía General del señor Fiscal de Corte General, Procurador General de la Nación, Fiscal General Jorge Díaz, es inexistente. Es inexistente, doctor. Advierta usted la trascendencia jurídica de este monstruo, de este Frankenstein que crearon nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque el servicio descentralizado tiene como elemento ontológico central el control del Poder Ejecutivo. El control del Poder Ejecutivo emerge del 197. Y nuestros legisladores, tal vez iluminados por la luz que venía de Estados Unidos, sin darse cuenta que la Constitución nuestra es de cuneo europeo, porque el Código vino de Estados Unidos, le arrebatan, a través del artículo 4, una parte del control al Poder Ejecutivo. Todo inventado, todo falaz. El control sobre la actividad jurisdiccional. Falso, mentira. El servicio descentralizado no fue creado en nuestra Constitución para ejercer actos jurisdiccionales. Eso es un invento. Es el invento del artículo 4. Y dentro de ese invento del artículo 4,
que de alguna manera, utilizando un término campestre, descuajaringa todo, también socava o anula un elemento esencial del servicio descentralizado: el control, la tutela administrativa. La tutela administrativa total. El constituyente no hizo ninguna especificación, ninguna delimitación, ninguna clasificación. No atomizó el control. El artículo 197 no atomiza el control. Tiene el control, la tutela administrativa sobre todo. Puede revocar los actos, sobre todo. Tomaron al constituyente y le obligaron a decir algo, lo tomaron del pescuezo, y le obligaron a decir algo. El constituyente no dijo, que tenía ya prevista la fiscalía en el artículo 113. 168, numeral 13. Ahí está. Entonces, todo ese desfasaje de orden constitucional proyecta las consecuencias en todos los procesos, pero en este proceso en particular, doctor, es de fundamental importancia. ¿Por qué? Esto es histórico. Le voy a bajar la voz porque usted nos pidió que no fuéramos tan vehementes. Esto se me adelantó, doctor. No adelantó nada, ¿no? Se me adelantó en el peligro. Bueno, ya estaba viendo la gestualidad de él. Pero esto es histórico porque el denunciado es el jefe del servicio descentralizado. Porque otro denunciado tiene otras competencias asignadas por una ley también inconstitucional, la ley de las directivas, que no son solamente directivas generales. Yo tengo prueba de directivas concretas por escrito del fiscal general a un fiscal de Pan de Azúcar, perdón, de San Carlos. Son directivas concretas. Y uno de los que está en el consejo de las directivas, ese consejo entre comillas, no sé bien cómo funciona, es Toma. Por eso nosotros decíamos, muy respetuosamente, que el doctor Morosoli está sujeto a la tutela administrativa, tiene sus jefes. No son solamente el doctor Jorge Díaz, también Toma. Doctor, no quiero coartarlo en su derecho de expresión, pero me gustaría, yo entiendo a dónde apunta usted con su argumentación ahora, perfecto, pero si me puede ir concretando al pedido de examen. Sí, cómo no. La vista fiscal deja fuera a funcionarios que tenían la obligación de denunciar tempestivamente. Yo no sé si el general Manini cometió o no cometió delito. Lo que sí es evidente que a los ojos del doctor Morosoli tiene por lo menos elementos de convicción para profundizar la investigación. Los elementos parecería que son de naturaleza objetiva. El retardo, constatar el retardo. Pero paradójicamente el doctor Morosoli también, con respecto al presidente de la República y al secretario de la Presidencia, constata lo mismo. Constata que hubo retardo. Allí se ensayan algunas explicaciones de que fue a presidencia y que estaban estudiando y discriminando, patatín, patatán. La ley no prevé nada de eso. La ley lo que dice es que tiene que denunciar. No da plazos, pero se utilizan los criterios de razonabilidad. Los criterios de razonabilidad son cuestión de horas. Que esté en funcionamiento un juzgado, una fiscalía, una comisaría donde se pueda denunciar. Pero aquí no fueron cuestión de horas. Aquí fueron varios días que el presidente de la República y el secretario se demoraron. Y a nivel público, y yo lo tomo como válido, las declaraciones públicas del doctor Morosoli, él habla de la intencionalidad y discrimina en esa audición, que yo atentamente la escuché, discrimina la situación psicológica del general Manini y la situación psicológica del doctor Toma y el doctor Vázquez. Y dice, Manini aparentemente actuó dolosamente. Y en esa investigación somera, a nivel administrativo que hizo la Fiscalía, le dio al doctor Morosoli el tiempo suficiente y la profundidad cognitiva interna de la psiquis de Vázquez y de Toma como para descartar ab initio casi el delito en estos funcionarios públicos. Más allá de que tenía elementos objetivos. Entonces uno se pregunta, ¿es posible, más allá de no
subestimar la sagacidad y la inteligencia del fiscal Morosoli en la investigación. ¿Es posible de primera poder distinguir esa intencionalidad? ¿No pesará en esa distinción algún elemento de los ya relevados, como por ejemplo el que él sea funcionario sometido a tutela y jerarquía administrativa? Nosotros lo decimos con todo respeto, pero es muy difícil para cualquier dependiente poder tirarse contra su jefe. Eso es una máxima. Es una máxima. Es difícil tirarse contra su jefe. Más, y esto me hago cargo de lo que digo, cuando tiene un jefe inmediato, que es el fiscal Jorge Díaz, que ha demostrado que aquellos fiscales que lo contradicen sufren las consecuencias de su persecución. Y voy a dar un ejemplo. Daniel Gutiérrez, el fiscal subrogante que dijo que la Fiscalía General era inconstitucional. A los pocos días, Gutiérrez a violencia doméstica. Y para quienes no saben esto, violencia doméstica, por la forma operativa, por la funcionalidad, es un castigo. Es un castigo. Entonces, estos elementos son importantes. Hay que relevarlos. Y acá está la importancia de esta audiencia. Hay que relevarlo. En definitiva, nosotros creemos que todos estos elementos obraron en contra de una correcta evaluación de los elementos de prueba que se pueden tener. Porque si no acopla. Que se pueden tener. Gracias, doctor. Con respecto a una eventual comisión de un delito por parte del presidente de la República y del secretario de la Presidencia. Y por eso nosotros estamos pidiendo el reexamen, porque hubo, a nuestro juicio, y siempre con mucho respeto, en el proceder del fiscal Morosoli, tal vez por la importancia de la causa, por la presión que genera esta causa, que la prensa en su momento estuvo muy pendiente, que fue la violación del artículo 98.2. El denunciante o la víctima podrá solicitar al tribunal la orden del reexamen del caso por el fiscal subrogante dentro de los 30 días de haber sido notificado. Yo tenía que ser notificado. A mí me tenían que decir, mire, ensaye su causa, su denuncia no va. Y nosotros revisamos el correo y que yo sepa, no hemos sido notificados. Yo debía ser notificado. Y hay una segunda violación de este propio código. Y resulta paradójico que yo esté reivindicando y defendiendo esta, perdónenme el término descomedido, esta porquería que es el código este. Pero yo lo tengo que decir como lo siento, esto es una porquería. La decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada se adoptará siempre por resolución fundada y se remitirá al tribunal competente conjuntamente. ¿Qué artículo está leyendo, doctor? Artículo 100. Yo sé cuál es, pero... Punto 2, está muy bien, pero no tenía por qué el resto de la gente. No, y el registro. Y el registro, sí, claro. Correcto, muy bien, me olvido del registro, es verdad. El artículo 100.2, la decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, se adoptará siempre por resolución fundada y se remitirá al tribunal competente conjuntamente con sus antecedentes para el control de su regularidad formal. También se comunicará al jerarca del servicio y, en su caso, al denunciante y a la víctima que hubieren comparecido. Cuando aquí el código habla de antecedentes, tenemos que tener presente lo siguiente, doctor, que la investigación de este tema, aparentemente, porque yo nunca accedí a la famosa carpeta fiscal, y extraño, ¿sabe qué extraño? El presumario escrito. Sí, voy a reivindicar hoy el presumario escrito. Yo no accedo a la carpeta como podía acceder a un presumario. Entonces yo no sé qué hay en la carpeta que me asignó la Fiscalía General a mi denuncia. Pero lo que sí sé es lo siguiente, que en esta carpeta, en la de formalización de Manini, de General Manini, hay elementos muy importantes para sustentar el reexamen. Por eso, doctor, yo decía al comienzo de esta audiencia
era fundamental que usted tuviera la carpeta del NUNC mío, por decirlo de alguna manera, de mi denuncia, pero también del NUNC del general Manín, porque allí está el meollo del asunto. La carpetita mía, yo no la conozco, pero voy a hipotetizar. Debe tener muy pocos papelitos. Y acá se necesitan los papelitos. Y se necesitan los audios para ver si este archivo con respecto... Porque ¿qué estamos discutiendo acá en definitiva? Si el archivo del doctor Morosoli con respecto a Vázquez y a Toma está fundado o no está fundado. Y yo con los elementos que tengo, ya digo, no está fundado, hay que investigar a Vázquez y hay que investigar a Toma, por lo que dice el propio fiscal. Bien. Yo, por supuesto que tomo lo que dice el doctor en el contexto de esta contienda judicial, institucional, muy importante. Primera precisión. Leonardo Abercorn, pieza fundamental en todo esto. Pieza fundamental. No me surge ese No nombre le de su surge. escrito, doctor. No le surge. Pero le surge sí de la instrucción que pueda aportar el doctor. Y le voy a explicar por qué. Porque ese periodista, con su investigación, es el que revela que todos estos funcionarios públicos estaban jugando de callado. Estaba todo tapado. Si no fuera por Leonardo Abercorn, quizás todo este tema de Gavazo y todos estos temas que estamos hablando aquí no se hubieran ventilado ni judicial ni públicamente. ¿Por qué digo esto? Para explicar la operativa, la metodología que ha tenido este abogado, para el audio el doctor Gustavo Salle-Lorier, en su lucha contra la corrupción estructural amparada por una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía General. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Efectivamente, doctor Morosoli, son los periodistas de nuestro país los que muchas veces sacan a la luz elementos de corrupción que desgraciadamente la Fiscalía no solo no se preocupa en investigar, sino que cuando se denuncian, lamentablemente y en forma ostensible, no quieren investigar. En segundo lugar, yo felicito al doctor Morosoli por la capacidad que tiene para investigar en la psiquis de los distintos operadores jurídicos. Porque él mendiga determinado tipo de motivación. Y es real. Yo tengo una motivación en todas estas denuncias. La defensa de la probidad de la administración pública, la defensa del pueblo uruguayo, ante una corrupción estructural que se encuentra amparada por una maquinaria de impunidad, que dirige el fiscal general Jorge Díaz, que es el jefe de él, pero que a su vez es directamente dependiente del presidente de la República. Y como la corrupción está en la presidencia de la República, y como aquí se ha legislado criminalmente para subvertir el Estado democrático y la separación de poderes, porque estamos en una sutil dictadura, es que yo opero judicialmente como estoy operando. Efectivamente, aporto el material periodístico y le quiero decir al fiscal Morosoli, si yo hago investigaciones privadas, doctor Morosoli, que me encantarían realizarlas, parece que tengo vocación de fiscal y formé parte de la Fiscalía. Está a tiempo de volver. Aspiramos a estar un poquito más arriba, aspiramos a ser jefe suyo. Todo lo dirá el pueblo. Vale la distensión de la audiencia. Pero le decía que efectivamente nosotros, si hiciéramos algún tipo de investigación privada, caeríamos en el encuadre del artículo 22 de la Constitución, una pesquisa privada. Usted sabe las ganas que yo tengo de usar el Guardián para tener los teléfonos de Presidencia pinchados, los teléfonos de ALUR pinchados, los teléfonos de ANCAP pinchados. ¿Sabe cuánto hubiese querido yo tener el teléfono de Sendic pinchado y el de Mujica? Créame, doctor Morosoli, que yo estaría dispuesto a usar todos los elementos salvo que la Constitución no me lo permite. Es función del fiscal. Es el fiscal el que tiene que buscar la prueba. Es el fiscal el que está dotado, a esta altura de los tiempos, de potestades exuberantes, de buscar esa prueba.
El ciudadano común lo que puede hacer es la famosa notitia criminis. Sale el artículo periodístico, sale Abercor y nos dice al pueblo, bueno, ¿y qué pasa que esto está tapado? ¿Qué pasa con lo de Gabazo? Ustedes que durante tantos años han hablado de los derechos humanos y bien que los han utilizado en las campañas electorales, ¿qué pasa que todo esto está tapado? Y les quiero decir una cosa importantísima. Del doctor Gonzalo Fernández. Porque hay una cosa. Si bien es cierto que el doctor Morosoli dice la cantidad de veces que yo soy denunciante, yo le quiero hacer acuerdo al doctor Morosoli, ¿cuántas veces es defensor el doctor Gonzalo Fernández en esos casos que se archivan? Y que todavía, usted sabe que sale a la prensa y nos dice a los uruguayos qué es lo que va a pasar. Parecería que el doctor Gonzalo Fernández tiene una bola de cristal. Porque en el caso que él mencionó, y por eso justifico esta alusión al colega, el del fútbol, muchos días antes del fallo, mejor dicho, del dictamen de la Fiscalía, el doctor Gonzalo Fernández sale a la prensa y dice que todo esto se iba a archivar y que no había delito. Y en este caso en particular, el doctor Gonzalo Fernández, abogado del presidente de la República, también nos dice, no hay delito, esto ya todo se sabía, esto es viejo. Y es un operador jurídico que está ejerciendo una defensa cuando le corresponden las generales de la ley. Y eso no lo relevó la Fiscalía, porque él fue miembro de la Comisión para la Paz, él investigó todos estos temas. Yo recuerdo aquella vez que fue con las botas... El doctor Gonzalo Fernández no está en juicio. No, de acuerdo, pero perdón, se aludió a mi reiteración en las denuncias. Y yo... Sí. Respecto a usted. Correcto. Y yo le recuerdo esa casualidad, que para mí es causalidad, porque tenemos que poner todos los elementos sobre la mesa. Yo no puedo investigar. El fiscal no tiene derecho, se lo digo con total aprecio, el fiscal es injusto. El fiscal me quiere posicionar en una situación absolutamente ilegítima. Yo hago la notitia criminis. Las potestades investigativas, lamentablemente, y en contra de lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución de la República, que se las asigna al Poder Judicial, con esta estructuración inconstitucional, ahora las tiene él, exclusivamente. Porque ¿sabe qué, doctor? Y esto es muy importante. Si este código hubiera querido ser verdaderamente democrático, yo tendría la acción privada. Y este código vino recortado para las colonias, no vino con la acción privada. Todo lo investiga el fiscal, y el fiscal que por imperio del 197 tiene como jefe al presidente de la República. Y cuando usted está en un país y como ciudadano común, sin fueros parlamentarios, dice, es el presidente el que está delinquiendo, entonces ahí se estructura una situación verdaderamente arbitraria, contraria a derecho y dictatorial, porque nadie se investiga a sí mismo. Gracias, doctor. Doctor, nosotros también queremos contestar los aspectos formales que usted nos dio de alguna manera la posibilidad. Nosotros creemos que los dos artículos, el 98 y el 100.2, juegan juntos. Por una cuestión que es la siguiente. Tanto se habló, más allá que el código no lo menciona, del juez de garantías. Nosotros creemos que estamos hoy ante un juez de garantías. Es decir, le estamos planteando a un juez la posibilidad muy menguada, muy reducida. Acaba de decir mi colega que el denunciante no tiene la acción de parte, que pudo habérsele dado y no se le dio, pero sí tiene estos instrumentos. Nosotros creemos que el artículo 100.2 no hace referencia exclusiva a la aplicación del principio de oportunidad, más allá que está en el artículo que tiene como acápite principio de oportunidad. Y que también hace a cuando el fiscal, yo voy a utilizar una expresión que utilizan los norteamericanos que critican el proceso penal yanqui, porque el proceso penal yanqui es muy criticado en Estados Unidos por una serie de cuestiones, pero ellos dicen, el fiscal se vuelve juez en su propia causa. El fiscal Rodrigo Morosoli se volvió juez en su propia causa, porque absolvió a unos y supuestamente, hasta donde tenemos entendido, tampoco lo conocemos, porque ya descubrimos que hay un tercer nunc, o una división de ese nunc en dos casos, supuestamente va a pedir la formalización de una persona, de otra persona. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Con más razón es aplicable el artículo 100.2 en función de que acá no se dice que es un principio de oportunidad. No, el presidente Vázquez, bueno, se equivocó y tal, le perdonamos la vida. No, no es eso.
Se está diciendo que el presidente Vázquez no cometió delito, cuando al mismo tiempo de la propia resolución, a nuestro juicio, surge que el presidente Vázquez cometió delito. Entonces, creemos que la actuación del juez de garantía es el único menguado mecanismo que le permite a el denunciante decir, aquí estoy, quiero al menos que haya una segunda opinión sobre este asunto. Aparte al doctor Morosol, inhíbalo de actuar y permítale a otro fiscal, con todos los problemas que ya hemos enunciado que va a tener ese segundo fiscal, pero permita una segunda opinión. Y yo voy a decir algo que quizás no sea muy jurídico, doctor. No estamos pidiendo tanto. Estamos pidiendo, casi como el pedigüeño que va a pedir una segunda opinión dentro del mismo organismo, y muy probablemente donde va a volver a repetirse la situación de que nadie se investiga a sí mismo y de que el fiscal actúa como juez en su propia causa. Por eso nosotros insistimos mucho en que esto es una actuación administrativa y quizás la única forma que el Código previó de judicializarlo es esto, que tanto se ha hablado del juez de garantía. Ahora, si el juez de garantías no funciona con la reducción de posibilidades que tiene, porque lo único que va a tener usted la posibilidad es luego, por eso a nuestro juicio es muy importante la agregación de todos los antecedentes, porque creemos que usted no puede adoptar una resolución sin tener los antecedentes a mano, positiva o negativa, en el sentido que fue, pero creemos que tienen que ser agregados todos los antecedentes. Y sabemos que el hecho de haber dividido el mismo caso en 3 carpetas, vamos a llamarlo, 3 legajos distintos, obedece a la razón de impedir que nosotros conozcamos qué es lo que pasó adentro de esa investigación. Y lo que nosotros queremos esencialmente es conocer qué es lo que pasó adentro de esa investigación. Para eso tenemos que ser reconocidos como denunciantes y al mismo tiempo tenemos que obtener que esos antecedentes se agreguen al expediente para nosotros poderlos ver y usted tomar una decisión si los pasa a un segundo fiscal. Doctor, ¿ustedes pidieron acceso a esa carpeta? Sí. ¿En algún momento la pidieron? Sí, pedimos, verbalmente. Y yo hago funcionar acá el principio de buena fe procesal. Tenemos que actuar con buena fe. Ya le doy la palabra. Yo le pedí... ¿A quién le pidió? Le pedí acodado en lo que decía el doctor en el mostrador de la fiscalía, donde concurro asiduamente, y le pedí acceso. Y me explicó que no se estaba investigando mi denuncia, que se estaba investigando otro. El doctor dijo que le dijo preséntese por escrito. El doctor manifestó que le dijo a usted que se presentara por escrito. ¿Es así o no es así? Bueno, yo no lo recuerdo, pero pasemos por la palabra del doctor. ¿Presentó usted el escrito? No presenté el escrito. Yo no tengo la certeza, tal vez no lo escuché, porque de lo contrario, yo estaba harto deseoso de entrar en esa carpeta. Como lo estoy. Pero estamos a tiempo, porque a ver, está todo muy bien que funcionen los aspectos formales. Está bien, doctor. Pero lo sustancial es muy importante. Ahora, pero yo no le di la palabra al doctor todavía. Estamos en la parte formal. Ahora, doctor, una aclaración también en la parte formal. Si vamos a ponernos a extremo formal, en esa carpeta lo que debió hacer la Fiscalía era llamarnos a ratificar la denuncia. Y eso no ocurrió. Gracias, doctor. Fiscalía. No, hablando de la buena fe procesal, claramente... Le voy a pedir, doctor, se limite a la parte sustancial. Lo formal ya lo discutimos. ¿Estamos de acuerdo? Lo sustancial es lo más rico. Bueno, me alegro, doctor. Bueno, nosotros escuchamos atentamente el relato de la consumación del delito por parte del doctor Tabaré Vázquez, de retardo y omisión en denunciar delitos. Eso es lo que relató el doctor Morosoli en este momento. Después se esfuerza, naturalmente. Permiso, doctor. Sí, adelante. Vamos a abrir estamos muertos, Carlos. Están todos abanicándose. Sí. Déjame abrir para cambiar un poco el aire. Le agradezco, señor. Gracias, muy amable. Yo le decía que escuché atentamente el relato de la consumación del delito por parte de nuestro denunciado. Yo anoté 20 de febrero del 2019, aparentemente toma conocimiento. 19, doctor. 19 de febrero. ¿Quién toma conocimiento? Dice El presidente. El presidente de la República. Y la presidencia, si me equivoco, por favor, doctor, hágame favor, el doctor Morosoli me corrige, y la presidencia ordena denunciar el 12 de marzo. No, el 19. Yo hablé de una reunión el 19 informativa. de marzo, el 19 de marzo no, ordena... doctor, 19 de febrero.
Lo que surge de la resolución fundada que Sí. dice, de esa resolución, punto 1, no homologar el fallo de Maurente, homologar los fallos relativos a Gabazo y Silveira, compartiendo sus resultados sancionatorios, pero dejando sentado por escrito las discrepancias con el criterio seguido por el tribunal. 3, poner en conocimiento del sistema de justicia penal los hechos plasmados en el expediente. Esto fue el 19 de febrero en Suárez y Reyes, en la reunión que mantuvo el entonces ministro de Defensa Nacional, el doctor Menéndez, con el presidente de la República, doctor Vázquez, en la cual el doctor Menéndez le informó in voce, sin el expediente, todos los detalles del expediente y los fallos de los tribunales, y en base a ese informe in voce, el doctor Vázquez adoptó esas decisiones. Gracias, doctor. Y Proceda. la denuncia efectivamente por parte de Presidencia, ¿cuándo se realiza? Ya lo dije, doctor. Ya surge, doctor, del 1 de abril. 1 de abril. Surge del informe presentado por el doctor, de la resolución fundada, perdón. O sea que del 19 de febrero al 1 de abril, esto estuvo en Presidencia de la República, tenían conocimiento de lo que había declarado Gabazo, y después que Leonardo Abercor le da cuenta al pueblo uruguayo lo que está pasando en este expediente, después, varios días después, Presidencia hace la denuncia. Varias cosas para decir. Primero, todo lo que haya sucedido en la parte interna de la Presidencia para hacer la denuncia y dejar pasar este tiempo es absolutamente irrelevante desde el punto de vista penal. Tiene la obligación de hacer la denuncia en forma tempestiva. Y cuando hablamos de denuncia tempestiva, hablamos de criterios de razonabilidad, de lógica. Es decir, en el menor tiempo posible. Y no es de lógica pensar en el transcurso de varios días para hacer esa denuncia. Punto número 2, fundamental para determinar el reexamen. La contradicción adjetivada de decir, por un lado, la Presidencia no es la que tiene que hacer la denuncia, y después investigar la denuncia que hace la Presidencia. Tercer aspecto. Es opinable, dice el fiscal. Está correcto, es opinable. ¿Por qué es opinable? Hay que reverlo. Porque si no nos quedamos en una visión subjetiva de un magistrado, de un fiscal. Es opinable. Los hechos demuestran que la Presidencia no se afilia a esta opinión, porque por algo hizo la denuncia. Tercero, y esto es muy importante, el fiscal Morosoli nos habló de problemas en los hospitales, noticias de los servicios, delitos en los servicios descentralizados. No. A ver, el tema de los derechos humanos para el gobierno, para la fuerza política en el gobierno, es muy importante. No es lo mismo que un problema de corrupción en el Ministerio de Ganadería y Agricultura por las caravanas de la trazabilidad. No. Esto estamos hablando del tema en que la izquierda, el gobierno, el Frente Amplio, desde que sucedió el advenimiento del sistema formal democrático, hasta la fecha se ha enfocado en él. Entonces no me puede el fiscal parificar una situación de un delito común en un servicio descentralizado con el tema de los derechos humanos. Eso yo no lo acepto porque, bueno, eso va en contra de los hechos, la lógica, el sentido que ha tenido el tema de los derechos humanos en la política uruguaya y en la judicialización del tema. Si es opinable, entonces se tiene que rever, sin lugar a ninguna duda. Pero hay otro problema. Las palabras valen tanto como los escritos, como los documentos. Y el fiscal Morosoli tiene una alocución muy importante, que es la alocución con Ruggiero y Madrid, en la que cambia la argumentación, doctor. Ya no nos habla de un problema de legitimación para denunciar, nos habla de un problema de intencionalidad del presidente de la República. Es decir, pudo, en esa investigación, que yo quiero hacer una aclaración al margen. Yo hablé de somera porque no tengo conocimiento de lo que se hizo o no se hizo. Entonces no califique, doctor. ¿Eh? Entonces no la califique. Doctor, No. ahora le cedo la palabra, doctor. Pero Gracias, perdón. Como no tengo conocimiento de la investigación, me tengo que manejar, lamentablemente, por este sistema, con hipótesis. Tal vez tenga razón el fiscal,
de que yo no califique. Pero más importante que corregir al doctor Salle, que no califique, que vuelvo a repetir, tal vez tenga razón, es mirar la sistemática procesal de este código. Eso es mucho más importante. Pero volviendo al tema del reexamen. Opinable, relato del pasaje del tiempo, y una cosa muy importante, la alteración del rol del fiscal. El fiscal ha pasado a ser una suerte de defensor del presidente de la República. Y yo lo conozco, lo comprendo, por lo que ya dije. Se buscan todos los argumentos exculpatorios. Claro, si yo tengo una causa donde tengo un fiscal que lo único que hace es buscar los elementos exculpatorios, retumba mucho. Sí. Evidentemente ese, y además la funcionaria la voy a matar, evidentemente ese es el problema sustancial que la población tiene que darse cuenta. Que el fiscal está sometido a la jerarquía del presidente, el presidente fue el denunciado, la potestad investigativa fue transferida al doctor Tabaré Vázquez, nadie se investiga a sí mismo, y yo comprendo al doctor Morosoli. Cuando tiene a su jefe denunciado, se va a convertir en un verdadero defensor del presidente de la República. Y lo ha hecho muy bien. Pero el pueblo uruguayo tiene derecho también a su defensa. Los desaparecidos tienen derecho a su defensa. Y que no la manipule el gobierno, porque el gobierno manipula los derechos humanos. Y no somos canallas los que relevamos esa manipulación. Vaya la contestación para el ministro de Defensa que habló hoy de canalla. No se refería a mí. Pero me siento aludido porque yo sí lo he dicho y lo estoy demostrando. Si no fuera por Leonardo Abercrombie, esto pasaba desapercibido. Doctor, una pregunta. Usted me dice que no tuvo acceso y no controló las distintas evidencias que recolectó la Fiscalía. Por supuesto que no. Yo entiendo y defiendo su derecho a manifestarse sobre todo la parte formal de este tema. Pero el pedido de reexamen responde a la recolección de evidencias y las consecuencias que uno le puede atribuir a esa recolección de evidencias. Desde el punto de vista de fondo, ¿qué argumentos tiene usted para pedirme el reexamen si no consideró ni controló ninguna de las evidencias recolectadas? Que lisa y llanamente, en base a todo el discurso de la situación institucional, el FAL, la resolución administrativa del fiscal, necesariamente tiene que ser revisada por el Poder Judicial. Doctor, a ver, vamos a entendernos. Yo estoy hablando de un golpe de Estado técnico, yo estoy hablando de una dictadura, yo estoy hablando de que aquí los jueces no investigan, doctor, que se viola el artículo 15 de la Constitución. Y le estoy pidiendo, en función de esta investigación, que además dividió y no nos permitió entrar en la división. ¿Por qué dividió? ¿Por qué no instruyó nuestra denuncia? ¿Por qué no nos llamó a ratificar la denuncia? Bien. Pido que el Poder Judicial se involucre, si no es el juez de su propia causa. Yo le estoy diciendo al Poder Judicial, que hoy lo representa usted, señor juez, la forma en que actuó el fiscal es el juez en su propia causa. Sobre todo teniendo en consideración la dependencia administrativa que tiene por imperio el artículo 197 y 198 con el denunciado. Démosle garantías al pueblo uruguayo, las que no le ha dado este código en todos sus artículos. Por lo menos apelemos a estos dos artículos para que el pueblo uruguayo, para que el Poder Judicial tenga la posibilidad de reexaminar si un dependiente del presidente de la República al archivar la causa ha obrado conforme a derecho o se ha sujetado a las directivas que tiene derecho a darles el presidente de la República por imperio de esos artículos y por una ley verdaderamente nefasta, antidemocrática, que es la ley 19.483, que es la ley de la directiva. El fiscal Morosoli actúa bajo directivas. Yo puedo decir, el fiscal Morosoli está bajo la directiva del doctor Vázquez. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. No, por favor. Fiscalía, vi que me hizo señas para hablar. No, un detalle técnico simplemente con relación al archivo. Lógicamente que